¿Sabes qué es lo lindo de llegar a una nueva ciudad? Las posibilidades. Es como si tuvieras una masita de plastilina. Puedes darle la forma que quieras. Hola, bienvenida, bienvenido una vez más a Chocolate para el Corazón. Qué alegría tenerte nuevamente por aquí. La semana pasada charlamos sobre la diferencia entre estar sola y sentirte sola. El aprendizaje que les compartiré el día de hoy va de la mano con el capítulo anterior, ya que se conectan bastante. En este episodio estaremos hablando sobre migrar y cómo puede sentirse llegar a un lugar completamente nuevo. Y antes de empezar, si este es el primer episodio que escuchas de Chocolate para el Corazón, quiero darte la bienvenida. Soy Andrea, venezolana, migrante y la voz detrás de este espacio. A través de mi historia he aprendido sobre reconstrucción, resiliencia y lo más importante que es aprender a acompañarnos en los momentos de cambio. Creé este podcast como un pequeño refugio para hablar de esas etapas en la vida que nos invitan a empezar de nuevo. Así que espero que encuentres aquí un espacio seguro y un pequeño chocolate para tu corazón. Me gustaría aclarar que no soy psicóloga aún, es otro de mis sueños. Este capítulo está escrito desde mi experiencia y lo que he aprendido a lo largo del camino. No es una verdad absoluta, solo es mi pedacito de aprendizaje. Lo diseñé para compartirlo desde el cariño. Espero que resuene contigo. Emigrar es raramente natural. Si lo pensamos desde un punto de vista histórico, los seres humanos hemos estado trasladándonos de un lado a otro durante siglos en esta pequeña esfera con textura que llamamos Tierra. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que nos hace pertenecer a un lugar? El hecho de haber nacido en cierta ubicación. Y he encontrado que la respuesta es que no. Después de vivirlo en carne propia y revisar investigaciones de psicología ambiental, sociología, diferentes estudios sobre migración, encontré una idea central. No pertenecemos a un lugar únicamente porque nacimos o vivimos allí, sino porque logramos construir una relación significativa con ese espacio. Recuerdo que durante los primeros años que viví como migrante siempre tenía esta pregunta en la cabeza. ¿Por qué importa de dónde soy si al final todos somos humanos? ¿Qué importa si vengo de un lado y voy a otro? Importa quién soy realmente. Pero luego aprendí que eso se mezcla con el de dónde vengo. Y mi ruta de viaje ha sido realmente larguita. He estado algunos periodos de tiempo en diferentes países. Recuerdo que la primera vez que vine a Colombia, recuerdo que lo primero que pensé era que la leche era más rica, pero que no tenía muy buenos quesos. Ahí lo que pasa es que en Venezuela los quesos son muy buenos, demasiado, demasiado ricos, pero la leche cuando, o sea, la líquida no es tan buena realmente. Entonces yo sé como que, porque tienen una leche que tiene un sabor tan rico, que es tan dulce, pero sus quesos no son tan extendidos. Luego de pasar unos años viviendo aquí, descubrí que, bueno, también tienen otros quesitos, pero no son los mismos de allá. Entonces, me acuerdo que eso me llamó mucho la atención. Y tampoco entendía por qué tenía vallenato sonando de fondo a todo dar las 24/7. O por qué tomaban hasta 5 tazas de café por la mañana. Otro punto que me parecía extraño desde que fui migrante fue, por así decirlo, como la xenofobia, o cuando otras personas te hacen sentir que tú no eres parte de ese lugar. Porque sí, todo el que migra lo vive, de alguna forma u otra. No es lindo, pero es real, y aquí yo voy a ser real. Así que no quiero maquillar experiencias ni mostrarme como víctima, tampoco satanizar a un lugar, solo son los hechos. Aún no entiendo todavía en esta etapa de mi vida muy bien lo de la xenofobia. Yo tengo mis teorías.
pero realmente en casi todos lados está. Hay un libro que se llama Mind-Wise: How We Understand What Others Think, Believe, Feel and Want, de Nicholas Epley. Es un estudio sobre cómo las personas se entienden la una con la otra, cómo comprendemos lo que piensan, creen, sienten y quieren los demás. Su idea central es que creemos entender bastante bien la mente de otras personas, pero en realidad cometemos errores constantemente al interpretar sus pensamientos, emociones e intenciones. Básicamente, no nos entendemos entre nosotros mismos. Y creo que es por eso que realmente alguien solo puede entenderte a medida en que se hayan explorado a sí mismos. Porque ¿cómo le voy a exigir a otra persona que entienda todo lo que conllevó hacer mis maletas y tomar mis decisiones si ellos nunca lo han hecho? Obviamente, eso mezclenlo con miedo, ignorancia y repetir lo que otras personas o noticias amarillistas nos dicen. Quise incluir esta parte porque es algo que me afectó mucho en diferentes lugares. O sea, no fue tan grave, pero sí estuvo siempre muy presente. Y es parte del ciclo de la migración, ¿no? Varias personas que conozco también han pasado por eso. Entonces, por eso quise traerlo a la mesa. Nos podemos después en un futuro desplayar en el tema si quieren. Si quieren que haga un capítulo sobre estas emociones y cómo lidiar con todo este proceso a nivel emocional para que ustedes estén más fuertes si estás pasando por eso, escríbeme y con mucho gusto yo hago ese capítulo con ese tema. Pero dejando eso de lado, recuerdo la primera vez que estuve caminando por Bogotá. Y no hay nada más lindo que ver una ciudad con ojos de turista. Cuando emigramos tenemos el privilegio de ver con ojos de turista el lugar al que llegamos. Luego, con el tiempo, tristemente solemos pasarlo por alto. Es algo que deberíamos tener más en cuenta. Si tú estás en una ciudad que no era la tuya y ya llevas un tiempo considerable allá y de pronto no lo estás viendo con ojos de turista, friendly reminder de verlo con ojos de turistas. Ve, pasea al lugar que más te gusta, disfruta. Siempre eso le cambia a uno como el día y el entorno. Es muy bonito. Lo primero que tomé en Bogotá y que me encantó fue la aromática de frutas. Era perfecta para el frío. Y todos los restaurantes por allá, los que te atienden, te dicen su merced. Entonces, también cuando estuve en Bogotá, aprendí a caminar rápido por las calles porque allá todo el mundo se mueve rapidito así, tas, tas. Y yo que venía de una ciudad entre las montañas, pequeña, en donde todo el mundo va muy relajado, me sentía como corriendo. Y así me sentí durante mucho tiempo, corriendo de un lado a otro, buscando, aprendiendo y experimentando. Creo que como migrantes tenemos esta regla silenciosa de siempre destacar un 200%, porque cuando llegas a un nuevo país, así tengas tus papeles en regla, las personas locales siempre tendrán un poco más de ventaja. Aunque eso es medio mentira, porque soy fiel creyente también de que uno se hace su propio camino. Pero estadísticamente hablando, los locales sí tienen más ventaja porque ya ellos conocen el lugar, tienen conexiones, saben las reglas y están al día de un tanto de cosas que posiblemente tú que estás llegando, que llegaste a ese lugar nuevo, no tienes el contexto. Además, como migrante, tienes la presión agregada de que es muy seguro que no tienes un lugar seguro al cual puedas ir para buscar apoyo si algo sucede. Entonces, sí o sí, tienes que dar resultados y continuar.
como en la canción de Nati Peluso. Ella tiene una canción que se llama Todo Roto y la canción dice, levántate perra, no hay tiempo, si te duele, curita. Entonces así toca. Porque es muy real que en esos casos nadie más es responsable de tu éxito o tu fracaso, solo tú. Y a veces eso puede ser un poco difícil, porque es levantarnos nosotros mismos y hacer las cosas por nosotros mismos. Y por eso creo que el migrante tiene que dar su 200% y puede ser agotador. Recuerdo que cuando llegué a Argentina estaba cansada de la versión de mí que todos veían como frágil. Entonces decidí cambiar. Y es lo lindo de estar en lugares nuevos. Tienes un lienzo blanco y puedes pintarlo o escribirlo como quieras. Algo que suele ser un poquito más complejo en otras circunstancias, ya que pues en ese nuevo lugar nadie sabe quién eras antes de llegar. Entonces es up to you, o sea, te toca a ti decidir si tú quieres contarlo o no, o si quieres construir una nueva versión de ti. También los lugares, las experiencias, el tiempo y las personas nos van cambiando. Recuerdo que yo me reformé tanto a mí misma que a veces me quedaba pensando, ¿cómo haré cuando vuelva a ver a mi mamá? ¿Qué verá ella en mí? ¿A su hija de 19 cuando se fue o a la mujer que soy ahora? Porque es que era yo, pero eran personas totalmente diferentes. Y me acuerdo que estaba nerviosa porque yo decía, o sea, cuando viajé a visitarla después de mucho tiempo, creo que habían pasado ya como 4 años, sí, como 4 años desde que la había visto por última vez. Yo estaba muy nerviosa porque yo decía, y bueno, y mi mamá me va a ver y no me va a conocer. Y mis hermanas tampoco, o sea, como que para nada soy la misma persona. Y tampoco quería volver a ser la persona que era antes. Entonces decía como que, bueno, ¿cómo me presento? ¿Qué voy a hacer? Y fue como un proceso de aceptación y volverme a volver a conocerla porque ella también había cambiado y pues ella volver a conocerme a mí, ¿no? O sea, no era como que, oh, ¿quién eres? Hola, extraña. Pero sí era como, hola, soy Andrea, esta, esta es mi versión de ahorita, estos son mis aprendizajes y bueno, estas cosas tolero y estas cosas no, estas cosas me gustan y estas cosas no. Me acuerdo que me sentía rara cuando ella me lavaba la ropa, porque yo ya estaba tan acostumbrada a hacer todas mis cosas que yo era como, no, pero tranquila, yo lo puedo hacer. Y después me dije a mí misma como que, oye, pero es tu mamá, déjate que te laven la ropa, déjate que te ayude un poquito, tienes muchos años sin que te ayude, entonces permítete que te quieran también. Recuerdo que tuve todos esos sentimientos. Me tomó al menos 1 año y medio en cada lugar para dejar de sentirme extranjera y pasar a sentirme a un estado de no soy de aquí ni soy de allá. Porque ese creo que es mi estado eterno luego de tantos cambios. No soy de aquí ni soy de allá. Soy de mí y donde esté es una herramienta para aprender y crecer constantemente. En Argentina me sentí menos migrante cuando empezó a gustarme el mate y el panetón en Navidad. En Argentina tienen mucha cultura de comer panetón en Navidad y llega un punto cuando ya está llegando enero que lo ponen en descuento. Y como yo le agarré amor al panetón, yo me compraba como 5 cajas de panetón y me las comía y me encantaba, era una de mis cosas favoritas. O sea, hay muchas cosas que adopté de Argentina y que me gustan muchísimo. Y luego en Colombia, cuando acepté que el vallenato estaba de fondo
y que a un cafecito no se le niega a nadie. Y además, en Barranquilla aprendí a bailar. Siento que me logré sentir menos migrante y más parte de este país y esta cultura. También debo destacar que las personas me ayudaron mucho a adaptarme. He conocido personas hermosas en cada lugar en el cual he estado y estoy agradecida de todo corazón por esos amigos preciosos que hice. En España, mi querida Isabel me acompañó y se volvió como una hermana para mí mientras estuve allá. Marta me llevó de fiestas y me enseñó a soltarme un poco más. En Argentina, Cristina y Rosa fueron como hermanas para mí también. Me enseñaron tantas cosas y nos acompañamos en muchas ocasiones. Mi querida Blanca me ayudó a recoger los pedacitos de mis heridas y a juntarlos con paciencia. Y si sigo nombrando personas que conocí en Argentina y que me enseñaron tantas cosas y son parte de mí, este capítulo duraría como 2 horas. En Colombia, mi tocaya Andrea me enseñó fuerza. Pipe es uno de los mejores amigos que tengo por acá. Mateo está a mi lado. Y con mi amigo José siempre tengo una buena charla. Me mostró su pasión por ver videos de cafés coreanos que ahora me encantan. Y muchas personas más también que se juntaron en mi vida a lo largo de este camino. El punto es que las personas también hacen que con el tiempo ese lugar se sienta un poquito más nuestro. Y si hablamos sobre estabilidad, estable realmente me sentí cuando pude tener un bolsillo de ahorros por primera vez. Es muy Capricornio de mi parte, pero es real. Cuando eres migrante, a veces es un poquito difícil la economía, o no sé cuál es tu situación en específico, pero suele ser a veces un poquito difícil mientras tú pues te vas adaptando a ese país y todo, y mientras vas adaptando tu economía. A mí personalmente me costó bastante porque en el colegio no te enseñan sobre tus finanzas personales. No te enseñan sobre cómo tener un bolsillo de ahorros, no te enseñan sobre nada de eso. Y eso lo aprendí a lo largo, con los años, después de darme muchos golpes financieros. Entonces, cuando realmente pude sentir que estaba estable, que tenía un sustento, fue cuando tuve mi primer bolsillo de ahorros. Entonces, si también después quieren en el futuro un capítulo sobre qué he aprendido sobre cómo llevar mis finanzas, díganme y con gusto les dejo un capítulo sobre lo que he aprendido de eso para que les pueda funcionar. Recuerdo que para adaptarme a los nuevos lugares a los que fui, comenzaba por entender palabras o expresiones que usaban diferente. Porque cuando estás en un lugar nuevo, parece que vas con un diccionario debajo del brazo explicando para que te puedan entender mejor. Incluso en países con el mismo idioma. Otra cosa que hago es probar comida de ese nuevo lugar, aunque no me llame mucho la atención. Así he descubierto nuevos sabores y desbloqueado recetas, por así decirlo. Eso es una dinámica muy mía que yo tengo porque yo de chiquita jugaba mucho el Cooking Mama en Nintendo, entonces siento que mientras voy por la vida en diferentes lugares y conociendo diferentes personas, voy desbloqueando recetas en el juego, en el juego de la vida, y las voy aplicando. A mí me gusta full cocinar, entonces me gusta verlo de esa forma. También tuve que adaptar diferentes aspectos de lo que tenía definido como correcto o ideal. Les voy a explicar un poquito más sobre eso, ya que pues en Argentina, allá las personas son muy directas, ¿no? Y yo se lo decía a mi psicólogo el otro día. Le dije, oye, algo que a mí me cambió parte de mi core y de cómo veo manejarme con otras personas fue el hecho de vivir en Argentina, porque allá cuando las personas están molestas, te lo dicen y te dicen bla, 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 y te dicen todo, sin tapujos. Y de donde yo vengo,
en Venezuela, o sea, se guardan muchas cosas realmente, como por educación, por no molestar a la otra persona. Entonces, pues eso no está bien visto, ¿no? Porque ya cuando tú le dices todo eso de esa forma a otra persona, es como ya te estás soltando porque no quieres hablar más con esa persona, no quieres saber más de él. Entonces me acuerdo que ese choque que yo tuve fue porque como que me decían así, bla, 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 y después me decían, ¿quieres un mate? ¿Quieres una galletita? Y yo me acuerdo que los primeros días yo estaba molesta y yo, ¿qué galletita si me insultaste a mi abuela? Pero después con el tiempo aprendí como que eso está bien, o sea, como que está bien decir las cosas, soltarse. Entonces fue como más, pasaba algo y había una situación así con alguien que estábamos molestos, entonces me decían, no, que mira, que vos, que bla, 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 que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Y yo le decía, ah, no, sí, pues vos, que esto, que lo otro también. Ya. Y después me decían, ¿quieres un mate? ¿Quieres galletita? Y yo, y sí, vamos, vamos. Entonces, uno se acostumbra y entonces por eso me rompió lo que yo tenía definido como que era lo correcto en una conversación, ¿no? Y me ayudó mucho también a hablar, a decir con lo que no estoy de acuerdo y comunicarlo. Entonces, me ayudó mucho, me dio mucha soltura. Y mi psicólogo justo me contó que su esposa también es argentina y que a él le pasó lo mismo. Y él es de México. Entonces, fíjense que siempre que tenemos estos intercambios culturales, podemos tener situaciones similares y aprendemos de eso. Entonces, en ese tiempo, me prometí a mí misma, eso sí, a pesar de que fuera adaptándome, dependiendo de los diferentes lugares, que iba a mantener mi core. Y para esa promesa yo personalmente me hice un tatuaje. Y es un tatuaje muy bonito que fue el primero que me hice y es bastante significativo porque tiene una ballena y un narval y están nadando como siguiéndose el uno al otro. Entonces, el narval para mí simboliza el unicornio del mar y simboliza como mi ser, mi core. Y la ballena simboliza sabiduría y aprendizaje. Entonces, como van nadando así como en ciclo, en un círculo, en un bucle, quiere decir que a pesar de que pase situaciones, voy a mantener mi esencia primaria, o sea, mi core, y de las situaciones que viva, voy a usarlo como sabiduría y aprendizaje, pero manteniendo mi esencia. Así que, siguiendo ese ciclo, aprendí que siempre vamos creando una nueva versión de nosotros mismos. En mi caso era un poquito más sabia y con más experiencia. Pero lo que quiero transmitirte es que a veces muchas personas migrantes sienten que para encajar tienes que convertirte en alguien diferente. Y realmente no es así. No tienes que dejar de ser tú para construir una nueva vida. Simplemente puedes mantener esa versión de ti que tanto te gusta y ir creciendo junto a tu entorno. El capítulo pasado hablamos bastante sobre la soledad y realmente creo que una de las cosas más difíciles de empezar en un lugar nuevo es descubrir que aunque encontremos personas maravillosas en el camino, hay una relación que siempre nos acompaña, la relación con nosotros mismos. Yo diría que emigrar me alejó de mi tierra natal, pero me acercó a mi hogar, ese que está dentro de mí y me acompaña a donde sea que yo vaya. Realmente no es sencillo el hecho de emigrar, conlleva demasiadas emociones y situaciones, también aprendizajes. He aprendido también que cada persona tiene su propio viaje, diferentes experiencias
en algunos casos malas y en otros casos buenas. Quizás algunas también tienen un punto medio, pero cada una tiene su valor y su razón de ser. Por eso quise no solo traer mi voz, así que creé una dinámica bonita para invitar a algunos de mis conocidos a que nos contaran su experiencia. Partieron de la pregunta: ¿recuerdas algún momento o detalle específico en el que sentiste por primera vez que empezabas a pertenecer un poquito a ese lugar nuevo? Escuchémoslos. Creo que la primera vez que sentí que pertenecía a este lugar fue la primera vez que me atreví a hacer algo nuevo por mí misma y conocí un lugar muy hermoso en Paraguay que se llama las Dunas de San Cosme y Damián, donde puedes ver en el amanecer y en el atardecer también creo, cómo amanece por un lado, cómo es de día por un lado y cómo es de noche por el otro, y es súper lindo. Creo que en ese momento me empecé a enamorar un poco de este país y a conocer más, y aunque no fue una conexión con alguna persona, alguna comida o algo social, sino más con un lugar, me hizo sentir muy conectada porque me estaba descubriendo a mí misma en situaciones y en acciones que no me había atrevido a hacer antes, o sí, pero no a esa magnitud, como viajar sola, acampar con un grupo de personas que no conocía, y en medio de eso también darme oportunidad para estar conmigo misma. Entonces, creo que ese es el momento, uno de los momentos donde me empecé a sentir que pertenezco a este lugar, cuando también comencé a conocerme a mí misma y a crear una versión de mí en este país. El momento fue cuando cambié mi manera de pensar y dejé de buscar mi hogar en esta nueva tierra. Fue en el momento en el que abracé la cultura del país que me estaba recibiendo y le empecé a tener amor y sentido de pertenencia. Al final del día lo pienso como tener raíces venezolanas y estar echando frutos colombianos. Sí, bueno, realmente uno nunca puede pertenecer a un lugar igual como al lugar donde uno se crió, pero uno sí puede pertenecer a una comunidad. Cuando uno es aceptado, cuando uno respeta la comunidad y uno también lo acepta. Por ejemplo, en mi lugar yo me sentí aceptada fue en la comunidad de mi trabajo, donde trabajé por 20 años. Allí hice muchas amistades, pues es un lugar donde está la mayoría de tu tiempo, la gran mayoría de tu tiempo. Y, y hice muchas amistades ahí, hice mi rutina y realmente era como mi comunidad. Yo nunca lo realicé hasta que dejé el trabajo. Cuando dejé el trabajo me sentí psicológicamente como perdida. Y no me di cuenta sino hasta meses o años después, cuando encontré un trabajo similar y las primeras semanas era como que mentalmente estaba súper estable. Ahí fue cuando me di cuenta y dije, wow, este tipo de trabajo, mi cuerpo lo aceptó o lo absorbió como parte de mí misma.
Entonces, sí, viví mucho tiempo en California, pero no, ahí es difícil tener comunidad porque es muy grande, a menos de que tú tengas pequeñitos grupos y silos. Tuve pequeños grupos, pero se deshacían porque la gente se mudaba eh, y así. Entonces, es triste decirlo, pero nunca sentí que pertenecía a la comunidad de California. Sin embargo, me mudé aquí a Hawái. Estuve en una isla que se llama Kauai. Ahí cuando empecé a hacer amistades sí sentí como que pertenecía allí. Ahorita estoy de regreso en la isla grande y aquí es un poco difícil uno tener, ser parte de la comunidad porque específicamente en esta isla los hawaianos son muy celosos con su cultura y eh, ellos se encierran mucho en sus propios círculos, pero sí he formado algunas amistades y bueno, mi comunidad aquí es mi familia, la familia que tengo acá y es hermoso. Así que cuando uno pertenece a un lugar es cuando eres aceptado en una comunidad o perteneces a una comunidad. Yo creo que ese sentido de pertenencia no lo sentí de inmediato, pero sí que ya estaba sobreentendido en mi persona desde el poco tiempo que estuve eh, en este país, ya que sin darme cuenta ya no hablaba como antes hablaba. Mis palabras no eran las mismas, mi manera de actuar no eran las mismas, mi manera de pensar, mis gustos fueron cambiando. Y siento que ya estando muy arraigado a esa cultura, a esta cultura en la que estoy ahora, fue que me di cuenta de que ya era parte de, ¿no? Y, y siento que me tomó un poco de tiempo como eh, ser consciente de ello, ya que también estaba negado, un poquito negado a separarme también de mi cultura, de todo lo que yo formaba. Sí, bueno, recuerdo hace 5 años que estoy acá en Bariloche y antes de venir, recuerdo que ya sabía que cuando llegaba acá quería formar parte de un grupo de trekking y running para disfrutar y vivir la montaña más de cerca. Así que nada, la semana que llega a Bariloche empecé a hacer eso y eso fue lo que hizo que mi integración sea mucho más rápida y más fácil. Y también conocer Bariloche, es un lugar más íntimo, no tan turístico. Y la gente nada, me recibió con los brazos abiertos de ese grupo y ahí fui formando lazos. Eh, Así que fue todo muy fluido, fue muy hermoso. Pero yo pienso que todos idealizamos mucho el hecho de emigrar, como que vemos que es un futuro diferente, una oportunidad, crecer, aprender, comernos el mundo, y si es así, solo que la idealizamos demasiado desde el principio. Cuando yo migré, yo sentía que me vine con unos estándares de tengo que ser esta versión mía, tengo que tener estas cosas, o sea, no cosas materiales, sino como que tengo que ser este tipo de persona. Y cuando llegué, solo veía que cada vez era más difícil convertirme en ese tipo de persona. Entonces tuve unos meses súper difíciles y en el momento en el que pude soltar, que no significaba que no me iba a convertir en ese tipo de persona, sino que no era la persona que debía ser en ese preciso momento, sino que tenía que
vivir mi realidad, aprender de mi realidad y eventualmente me iba a convertir en lo que yo proyectaba para mi futuro. Como que en ese momento es que todo empezó a tener sentido, todo se empezó a dar. De a poquito fui construyendo la versión que yo quería ser y de a poquito he ido construyendo y logrando todos los objetivos que me he planteado hasta ahora. Como puedes escuchar, cada persona tiene su propia experiencia. Yo personalmente, aunque sigo extrañando mi tierrita, estoy agradecida de cada experiencia que he tenido durante mi camino, ya que, como dije al principio, no pertenecemos a un lugar únicamente porque nacimos o vivimos allí, sino porque logramos construir una relación significativa con ese espacio. Y esa relación parece formarse con varias capas. Las personas que nos esperan allí, las posibilidades de ser nosotros mismos, las experiencias y los recuerdos, la familiaridad en la vida cotidiana que creamos en ese nuevo espacio. Puede ser tu nuevo café favorito o tu nueva marca de cereal favorita en el supermercado o tu nueva charcutería favorita, cualquiera de esas opciones. La seguridad y la posibilidad de imaginar un futuro. Sentir que también podemos contribuir a el lugar donde estamos y también que ese lugar nos reconozca. Y ahí es donde meto un poquito los sentimientos de antes, porque si nuestro entorno tampoco no nos reconoce, no nos hace sentir bienvenidos, es un poco difícil que tú desarrolles estos sentimientos de pertenencia. Entonces es importante que también ese lugar y las personas de ese lugar nos reconozcan, como que nos hagan sentir un poquito más bienvenidos, ¿no? Entonces eso también suma muchísimo. En donde sea que estés, espero que puedas encontrar un lugar con el que puedas construir una relación sana con el espacio en el que te encuentres. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otro episodio de Chocolate para el Corazón. Y como siempre, les invito a responder un par de preguntas. Por ahí un amigo me dijo, pareces una profesora, ¿dejaste tarea? Sí soy. Sí soy, tarea de salud mental. Pueden responderlas en los comentarios, a mí de verdad que me encanta leerlos y me llena muchísimo el corazón. Entonces, aquí van. ¿Qué lugar has tenido que aprender a llamar hogar? ¿Qué parte de ti nació después de un cambio difícil? Y antes de cerrar, quiero darle las gracias a todas las personas que prestaron su voz para este episodio. Gracias por compartir una parte tan íntima de sus historias y recordarnos que, aunque cada camino migratorio es diferente, hay emociones que nos conectan, porque al final todos estamos buscando un lugar donde sentirnos en casa. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien más que también esté construyendo un nuevo hogar, incluso si ese hogar todavía está dentro de sí. Puedes seguirnos en Instagram, estamos como @chocolateconandrea. Recuerda suscribirte, dejar un comentario y un like. Se los agradezco muchísimo. Les mando un abrazo inmenso y el mayor cariño desde acá.